El próximo 28 de julio se va a llevar a cabo el tan esperado proceso electoral en el que se va a elegir el nuevo presidente de Venezuela. Por un lado está el presidente Nicolás Maduro, que aspira a su tercera reelección. Y por el otro está Edmundo González Urrutia, un candidato que tiene la bandera de la oposición, una oposición unida, que ha llegado allá después de muchísimas trabas impuestas por el gobierno de Maduro y que comenzaron con el veto que se le impuso a María Corina Machado, quien ganó el año pasado las primarias que se hicieron en la oposición y que determinaron que ella era la candidata que se iba a enfrentar a Nicolás Maduro. Miren, yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. Y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Y los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben. Ellos lo saben. No obstante, cuando todo parecía indicar que la oposición había encontrado una nueva voz, el gobierno decidió impugnar su elección y María Corina se vio forzada a renunciar y a poner una sucesora, Corina Lloris. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Bravo. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. Sin embargo, como ya se sabe, Lloris tampoco pudo formalizar su postulación como candidata, porque el gobierno se lo impidió, aludiendo que ella no había cumplido un trámite electoral. Fue así como se le abrió la puerta a este diplomático venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fue designado sucesor por la propia María Corina Machado. Las encuestas le dan una confortable ventaja a Edmundo González Urrutia y por primera vez se siente en Venezuela una necesidad de ver caras nuevas. Durante estas semanas previas a la elección, siempre estuvo la posibilidad o el temor de que la candidatura de Edmundo González Urrutia pudiera correr la misma suerte que tuvo la fugaz candidatura de Lloris y de María Corina Machado. Sin embargo, muchos de esos temores se han ido disipando y todo parece indicar que el domingo se van a enfrentar dos candidatos. Uno que representa a la oposición y otro que representa la historia chavista, Nicolás Maduro. La incertidumbre sobre lo que vaya a pasar el 28 de julio es tan grande que la comunidad internacional, que había sido invitada para auditar las elecciones en Venezuela a través de la CELAC, se ha ido poco a poco desmoronando, sobre todo después de que el propio gobierno
de Maduro desinvitó a la Unión Europea como veedora. Después de esa decisión vino un pronunciamiento de la veeduría colombiana por parte de la MOA, que decidió no ir a las elecciones. Una noticia que fue acompañada después por otra, por la decisión de Brasil de hacer lo mismo. Las cosas se fueron complicando aún más después de las declaraciones desobligantes del propio presidente Maduro, que prácticamente sostuvo que el sistema electoral de Venezuela era el mejor del mundo y que había unos sistemas de pacotilla, como el de Brasil y el de Colombia. Venezuela tiene el mejor, el más perfecto sistema electoral del mundo entero. En primer lugar, dicho por nuestro pueblo y dicho por los observadores internacionales, asombrados, la hermosura tecnológica y la perfección del sistema electoral venezolano. Una persona, un voto. En Venezuela está garantizado. Tenemos un sistema electoral del más alto nivel del mundo entero. Estos rifirrafes lo que han logrado es aislar aún más a Maduro, porque ni Chile ni Colombia, Gustavo Petro, ha decidido enviar una delegación a esas elecciones. Y el propio canciller Luis Gilberto Murillo canceló su viaje a Caracas. El mundo entero está hoy preguntándose qué va a pasar el 28 de julio en Venezuela. Y para poder responder esa pregunta, hemos querido hacer este podcast con dos voces muy autorizadas de Venezuela. Bienvenido Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, una de las encuestadoras más importantes de Venezuela, si no la más. Sus análisis han servido siempre como referentes de todo lo que está pasando en Venezuela y de cómo hay que interpretar las encuestas de opinión, que hoy le dan una ventaja hasta del 20% al candidato que representa la oposición unida, que es Edmundo González Urrutia. Nos acompaña también desde Venezuela Vladimir Villegas. Él es un periodista independiente que militó anteriormente en el chavismo y que tiene uno de los programas más escuchados en Venezuela, que se llama Entre Líneas con Vladimir Villegas. Quería comenzar contigo, Luis Vicente. Tú que eres la persona que se encarga de analizar las encuestas y lo que significan en ese momento, porque son fotos instantáneas de un instante. ¿Cuál es la foto instantánea de hoy? ¿Y qué es lo que va a pasar el 28 de julio, teniendo en cuenta que hay un favoritismo en las encuestas hacia Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición? Primero, encantadísimo de estar aquí. En efecto, has colocado un tema fundamental. Las encuestas son solo un instrumento para entender las preferencias de los electores. Y esa preferencia de los electores en Venezuela parecen claras. Yo creo que no hay, pueden haber diferencias en términos del tamaño, del gap, de cuán grande o mediano él es. Pero yo no creo en verdad que hay mucha duda teórica y empírica de que la oposición domina de alguna manera el elemento preferencias en Venezuela, basados específicamente en una primera variable que es el deseo de cambio político. O sea, hay un deseo de cambio político mayoritario que además, si lo revisas, si no tuviéramos encuestas, sino que solamente tiráramos
hipótesis arrancaría por ahí. O sea, tú tienes una revolución que tiene 25 años, un gobierno que tiene 12 años. En política el tiempo es desgastante. La situación económica del país no es una situación positiva. La gente, obviamente, además, está acostumbrada a, digamos, a no haber podido ver alternancia en el poder. Entonces, si uno tuviera un solo dato, de todas maneras, me olfatearía de que la mayoría de la población quiere probar algo nuevo, incluso aunque se equivocara, incluso aunque después, como en otros casos también de la historia política del mundo, a lo mejor se regresa. Es decir, a lo mejor dice, déjame probar y déjame regresarme otra vez. Me divorcio, pero me vuelvo a casar después con la misma. Es decir, todo eso sería una hipótesis natural que coincide con los resultados de las principales encuestadoras. Pero, y esto es quizás lo más importante, tú has mencionado la segunda pata de este proceso, que es la política. Y la política no se basa solo en los elementos de preferencia. Hay una diferencia o gap muy importante y es usual desde hace muchos procesos electorales. Hay una diferencia entre la preferencia marcada en las encuestas y el voto o el total de votos que al final se obtienen en el evento electoral. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, si tú se lo preguntas a los más radicales, te van a decir automáticamente que es que hay un fraude y que se robaron los votos. Y que, entonces, claro, como hay un fraude y se robaron los votos, entonces la preferencia no se parece al voto. ¿Eso es una opción? Sí, eso es una opción. Pero es que hay muchas más. Y ahí está el tema, que nosotros no solamente tenemos esa variable, es falso que esa es la única variable. Hay, por ejemplo, una dificultad para estimar el total de votantes en Venezuela. Es decir, quiénes van a votar. Y la abstención altera absolutamente la preferencia de los electores. La segunda es la capacidad de movilización. Si tú tienes, supongo que estamos en una campaña, tú y yo, María Jimena, tú tienes 60 y yo tengo 40. Ya, bueno, ganaste. Ya ganaste. No. ¿Qué pasa si tú de tus 60 solo eres capaz de mover 30? ¿Y qué pasa si yo soy capaz de mover 35 de mis 40? Que te gané. No importa cuál sea la preferencia. Si las capacidades son demasiado desbalanceadas, tú puedes alterar ese proceso en función de esa capacidad. Además, yo tengo plata, poder, carros, motos, autobuses, capacidad de presión, etc. Yo tengo una ventaja sobre ti en términos de la capacidad de movilización. Pero después está la organización. Y después de la organización está las ventajas que yo adquirí antes de entrar al proceso electoral. Por ejemplo, hemos criticado que hay 4,5 millones, 5 millones de venezolanos, ni siquiera sabemos mucho cuántos son, pero que son un montón de millones de personas que no van a poder votar. Cuando yo critiqué eso, porque me parecía inadecuado, ¿por qué lo critiqué? Porque no tiene ningún impacto. No, claro que tiene impacto y lo vamos a ver el día de la elección. Entonces, ahí está el juego, ¿no? Vladimir, es evidente que el Acuerdo de Barbados, que fue ese pacto que se hizo entre el régimen venezolano, Estados Unidos y la oposición, y que fue respaldado por otros países garantes, con la idea de facilitar estas elecciones libres en Venezuela, no logró su objetivo y no lo hizo pues porque el pacto suponía que el gobierno de Maduro iba a permitir que la oposición tuviera las mismas posibilidades políticas que el candidato del oficialismo y que a cambio de eso los Estados Unidos levantaban unas sanciones. No obstante, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó por 15 años a la candidata opositora María Corina Machado. Y después sucedió algo similar con su sustituta, Corina Lloris. Pero fue tal la reacción de la comunidad internacional
que a Maduro le tocó abrir la compuerta y permitir que la oposición se recompusiera y pudiera encontrar un nuevo candidato y hacer una campaña en medio de una situación muy compleja, porque nunca tuvo las mismas garantías ni condiciones que el candidato oficialista. Para dar solo un ejemplo, hasta el sol de hoy, María Corina Machado, a pesar de que no es candidata, no puede ser entrevistada por las cadenas de radio ni de televisión estatales. Vladimir, mucho se especuló sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia también impugnara la candidatura de la oposición en cabeza de Edmundo González Urrutia. Pero eso no pasó y todo indica que el 28 de julio va a haber 2 candidatos. ¿Cuál es tu lectura? Efectivamente, las elecciones no se ganan sino el día de las elecciones. Es decir, para que concurran todos los elementos que confluyen en un resultado electoral, debe ocurrir el proceso electoral. Y hemos estado todo este tiempo en medio de una gran incertidumbre, una campaña de mucha incertidumbre, porque bueno, hay acciones que están pendientes en el Tribunal Supremo de Justicia, que hasta este momento no se han producido decisiones sobre una impugnación a la tarjeta de la MUD, no se ha producido, a lo mejor cada hora que corre indica que no va a ocurrir esa impugnación. También hay una impugnación incluso del proceso electoral, porque supuestamente en medio de sanciones no se puede hacer elecciones. Bueno, esas 2 acciones están allí, introducidas por 2 supuestos dirigentes opositores, por cierto, ¿verdad? Hasta los momentos esa tecla no se ha tocado. ¿Se tocará de aquí al domingo? Yo no lo creo. Ya es muy tarde, pero además de eso, yo he dicho en estos tiempos que no creo en el no creo. Yo creo todo. O sea, todo puede pasar. En cuanto a otro factor que yo creo que es importante, no sé si Luis Vicente lo podrá aclarar un poco porque él ha hecho muchos estudios como director de una empresa como Data Analysis de tanta experiencia, el fenómeno del voto oculto. Puede haber un fenómeno del voto oculto que favorezca quizás en parte a Maduro, pero también puede haber un voto oculto que favorezca a Edmundo González Urrutia, porque hay mucha gente que va a votar marcados por el miedo unos y por el que dirán otros. A lo mejor hay maduristas de closet o gente que va a votar por la oposición también desde el closet, como digamos, ¿verdad? Producto de distintas, de ese clima de polarización que tenemos en Venezuela tan intenso. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, hay muchos escenarios de lo que puede pasar. La bolita de cristal no la tenemos, a pesar de que tengo una bola de cristal en la cabeza porque soy calvo. A pesar de eso, no hay una bola de cristal. Yo apuesto a un proceso tranquilo, democrático. Sin embargo, no podemos descartar algunas maniobrillas destinadas a retardar el proceso, sobre todo en aquellos centros que le son adversos al gobierno. No podemos descartar cosas de último momento. Como por ejemplo, ¿en dónde? ¿En qué centros? Bueno, mira, de repente en centros de la ciudad donde claramente hay una adversión hacia el gobierno del presidente Maduro, ¿verdad? Ese es un elemento también que podría estar en el ambiente. Lo otro, bueno, lo que siempre ha ocurrido, grupos de motorizados, gente que provoca en los centros de votación para generar miedo que mucha gente se abstenga. Eso podría estar también en el ambiente. Y bueno, la perla o la guinda de todo esto ha sido la declaración de Lula da Silva y las observaciones que también desde Colombia se han hecho, y ahora el presidente Boric que se suma a estas observaciones, y esto ha provocado que el presidente Maduro responda, con lo cual pues el canciller de Colombia ya no viene a Caracas, ni la delegación colombiana, ni la delegación del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral de Brasil. Es decir, 2 importantes aliados en el papel del gobierno del presidente Maduro, pues han sido de alguna forma aludidos, se sienten maltratados y respetados, ¿verdad? Y bueno, se retiran de la observación, y en el caso del expresidente argentino Alberto Fernández, a quien por cierto Diosdado Cabello no quiere desde hace bastante tiempo, pues ya se le ha dicho que no se le quiere. Entonces el gobierno como que quiere visitantes internacionales que vengan ya de antemano a avalar o a aplaudir al gobierno, a decir que bueno es el gobierno de Maduro. Entonces este es un clima bastante difícil. Y finalmente, para no encadenarme, que es un vicio que nos viene del chavismo, decir también, fíjate, que bueno, esta ha sible una campaña, una carrera de obstáculos. Mira, inhabilitaciones, gente que va a alquilar una tarima y les decomisan el camión, gente que les cierran el hotel, un baño que cierran porque orinó María Corina allí, o gente que va a vender una empanada y también le cierran la tienda. Es decir, ha sido una campaña que yo la definiría
ya como una campaña en una cancha de fútbol absolutamente inclinada. La arquería del gobierno está, por decir, en Monserrate, y la arquería de la oposición está en Bogotá, en plano. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que quién sabe. 2 días antes de las elecciones, en una entrevista concedida al diario El País de España, el hijo de Nicolás Maduro Guerra, dijo que si el candidato Edmundo González Urrutia gana las elecciones presidenciales este domingo 28 de julio, el chavismo entregará el poder y pasará a ser oposición. Luis Vicente, ¿qué opinión le merece estas declaraciones del hijo de Nicolás Maduro? No va a ser nada fácil. Sobre todo porque más allá de las declaraciones, que son declaraciones formales, obviamente si yo estoy yendo a una elección y tú me preguntas si yo voy a respetar el resultado, que además es un resultado que lo va a dar mi tribunal electoral, el que yo controlo mayoritariamente, te voy a decir que por supuesto que lo voy a respetar. Es más, le estoy pidiendo al otro que firme un acuerdo donde lo va a respetar. Ese es más fácil. Lo difícil es respetar si ese resultado no dice lo que yo quiero. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de ambas partes, que es el gran problema que yo visualizo en esta elección. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir que no estamos seguros o que no creemos que el gobierno venezolano va a aceptar un resultado de triunfo de Edmundo González Urrutia. Lo que no estamos tan acostumbrados, o no nos gusta, o le da alergia a mucha gente, es decir que tampoco es verdad que, por ejemplo, María Corina Machado estaría dispuesta a aceptar el triunfo de Maduro si Maduro gana dentro de los parámetros convencionales de esa elección. Es decir, lo más probable es que tampoco. Entonces, cuando tú miras eso, bueno, sí, el único que no se le paran los pelos es a Vladimir. Porque en verdad, tú tienes una oposición que no se plantea la posibilidad de perder. Y entonces plantea que los únicos 2 escenarios son que gane el mundo o que haya un mega fraude. Entonces, claro, es una situación muy compleja. Pero si te vas al gobierno, resulta que el gobierno te dice y está completamente seguro que va a ganar. Que no hay alternativa, que va a ganar. Pero si no gana, en realidad lo que en serio parece decir es que simplemente habría un intento de golpe de Estado o de violencia que está programada por la oposición para desequilibrar el sistema y sacar a Maduro por la fuerza. Entonces, claro, si los dos están pensando así, bueno, alguien se va a equivocar. Alguien se va a equivocar y duro este domingo. Y ahí tenemos un problema. Porque el peor de todos los escenarios es que lleguemos y pasemos por toda esta tortura que hemos pasado para llegar a la elección y terminemos donde empezamos. En un país donde nadie se reconoce, donde la comunidad internacional tampoco puede resolver el tema del reconocimiento de gobierno en control territorial, etc. Eso sería el peor escenario. Ahora, yo, número 1, quiero aclarar 2 cosas que me parecen importantes. El primero, más allá de las probabilidades de ocurrencia, los escenarios son posibles, todos. Es decir, están vivos. Es decir, no es verdad que Maduro no puede ganar esta elección, sino solamente con un mega fraude. Es verdad lo que dice Vladimir. Esta no es una elección competitiva en el concepto clásico de la democracia liberal. Pero también es verdad que nosotros no estamos en un juego de fútbol entre la selección de Colombia y la de Venezuela, donde vamos a saber quién ganó solamente por el número de goles que se cuenten en el juego. Porque además, si va a jugar la selección de Colombia y la selección de Venezuela, aunque nosotros estamos orgullosísimos del avance de la Vinotinto, bueno, probablemente las apuestas irían a favor de la selección colombiana. Yo voy por la Vinotinto a morir. Pero bueno, las apuestas, que en este caso serían las encuestas, favorecerían básicamente al otro. ¿Eso quiere decir que va a ganar? No.
Sí, porque tú puedes ver a la Vinotinto derrotando a España, o derrotando a Argentina, o derrotando a Colombia, porque solo se define el juego cuando está jugando. Es decir, ese elemento es igual en una elección. Es decir, tú puedes tener un favoritismo y a lo mejor, si hay 10 juegos, a lo mejor 8 lo gana el favorito. Pero hay 2 donde pierde y tú no sabes cuál es este juego hasta que ocurra. Ahora, lo que sí parece claro, muy importante, es que tú no estás jugando fútbol, tú estás jugando golf con handicap. Es decir, cuando tú metiste tu pie en la cancha, tú sabías que el gobierno tenía 15 de handicap y tú tenías 0 de handicap. ¿Por qué? Pero, Bueno, porque tú entraste a esa cancha cuando el gobierno había inhabilitado políticamente a María Corina Machado, y tú aceptaste ir a pesar de esto, llegaste hasta la tercera opción, que era Edmundo González Urrutia. Es decir, tú entraste ahí entendiendo que el otro tenía una ventaja. Y cuando tú entraste, que por cierto yo celebro que entraste, porque lo peor era no jugar, era mucho peor que jugar con desventaja o jugar en una cancha inclinada. Tú estás jugando inclinado porque tú crees que a pesar de eso tú puedes ganar, porque lo otro ya era perder de plano. Ah, bueno, pero lo que sí no puedes decir otra vez es que Maduro no puede ganar legítimamente porque María Corina no es candidata. No, 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 ya no. Yo entré a esa cancha sabiendo que no estás. Entré a esa cancha sabiendo que él controla el Tribunal Electoral. O sea, entré a esa cancha sabiendo que no votan 4,5 millones de venezolanos en el exterior. Entonces, eso no se puede considerar un megafraude. Eso se puede considerar las condiciones desbalanceadas que aceptamos entre las partes y que, por supuesto, le dan una ventaja a mi adversario. La segunda cosa, que es muy importante, es que yo creo que Maduro va a esa elección porque él cree que va a ganar. No está entrando a esta elección para hacer un megafraude. No estoy diciendo que eso no puede ocurrir si se equivoca. Esa es otra historia. Pero él entra a esta cancha pensando que con sus 15 de handicap él va a ganar. Porque si no, te lo vendo muy simple. Maduro hubiera inhabilitado a Edmundo González Urrutia y a la tarjeta de la MUT y hubiera pateado un montón de cosas, porque el peor momento para hacer eso es el momento de la elección. Entonces, sí, ¿puede ganar? Claro que puede ganar. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer, pero puede ganar. Vladimir. Fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Vicente porque, como dicen en el béisbol, estamos hablando de fútbol, de golf y de béisbol. En el béisbol, como decía Yogi Berra, el juego no termina hasta que se acaba, hasta el lado 27. Entonces, no se puede, como se dice popularmente, contar los pollos antes de nacer. Pero hay algo que es muy importante y es que efectivamente, más allá de los números que dicen las encuestas, que son bastante elocuentes, por lo menos las encuestas serias que se conocen en Venezuela, que son bastante elocuentes con respecto a la ventaja que lleva el candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Más allá de eso, también está lo que se siente en la calle. Hay un sentimiento de cambio que tú te lo tropiezas en cualquier lado. Te lo tropiezas en un restaurante del este, te lo tropiezas en las estaciones de gasolina, te lo tropiezas en el transporte público, te lo tropiezas en el interior del país. Yo estuve hace poco tanto en Carabobo como en el estado de Yaracuy, por ejemplo, y bueno, la gente, desde la persona mejor informada hasta la menos informada, todos tienen su teléfono. Mira, el teléfono se ha convertido en una herramienta comunicacional muy poderosa y de paso en la correa de transmisión de información producto de un país en el cual hay gran censura. Por ejemplo, fíjate, en los medios nuestros tradicionales es muy difícil, solamente 2 canales se han atrevido a llevar al candidato Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque efectivamente, o 3, muy pocos, o incluso entre ellos una radio. ¿Por qué? Porque efectivamente la censura es muy, muy fuerte en Venezuela. María Corina Machado no puede ser entrevistada en los medios tradicionales precisamente por eso, porque hay una gran censura. Y es parte de lo pudiéramos decir también, apelando al lenguaje deportivo, de las condiciones del terreno. Son condiciones del terreno en las cuales la oposición decidió jugar. Y hay una ventaja también importante que yo le atribuiría a la oposición en este momento, y es que definitivamente por primera vez en muchos años la oposición abandonó la idea del abstencionismo, que fue una política que le permitió a Maduro estar ahora en el poder. Si en el año 2018 la oposición hubiese optado por votar cuando Henry Falcón era candidato y en lugar de promover el abstencionismo hubiesen decidido votar por Henry Falcón o por cualquier otro candidato,
pues Maduro estaría hoy a lo mejor compitiendo como candidato de la oposición si es que hubiese sobrevivido al tsunami interno que le espera. Que otra de las cosas que hay que hablar, el problema de los costos de salida, que siguen siendo un elemento muy importante a la hora de valorar esta elección. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía sigue siendo muy alto el costo de salida para el gobierno de Maduro y el costo de permanencia en condiciones no democráticas, en condiciones de una eventual manipulación de los resultados, también puede ser alto, pero evidentemente el de salida sigue siendo muy alto, tiene una recompensa de no sé cuántos millones de dólares, 15 millones de dólares sobre su cabeza, y además su costo interno de salida también en el propio PSUV. María Jimena, si él sale derrotado, pues va a ser castigado en el PSUV, no tengo ninguna duda, va a ser desplazado. Quisiera preguntarles sobre cómo es que ven ustedes el hecho de que gane quien gane el domingo, el triunfador tiene que esperar 6 meses para llegar a posesionarse, un tiempo muy largo, en donde pues pueden pasar tantas cosas que vaya uno a saber. Luis Vicente, teniendo en cuenta todo lo que se está jugando este domingo, ¿cómo ve usted estos 6 meses que vienen? ¿Qué le va a pasar a Venezuela en esos 6 meses? Mira, Jimena, yo creo que aun cuando estoy completamente de acuerdo con la idea de que un periodo tan largo de cambio de gobierno suena terriblemente complejo, también a la vez es un amortiguador precisamente de ese proceso. Es decir, si Maduro perdiera la elección, de todas maneras, hay una obligación natural del ganador, en este caso Edmundo González y la oposición, de hacer un proceso muy intenso y difícil de negociación política con Maduro. Es decir, Maduro, ahí se podrían resolver muchos de los problemas del costo de salida que no se han podido resolver previamente, que no se van a resolver previamente, entre otras cosas, porque Maduro no estuvo nunca dispuesto a negociar ninguna reducción de costos ni transición, porque no quiere reconocer bajo ningún concepto la posibilidad de que va a perder. Entonces eso, una vez que ocurra, es distinto. Porque además está claro, ganó el mundo. Sí, hay muchas dinámicas políticas, se pueden haber muchos cambios, pero Maduro es presidente hasta el 5 de enero. O sea, el mundo va a tener que negociar con el chavismo hasta el día de su juramentación, porque tiene que juramentarse en una Asamblea Nacional chavista. Y si no le gusta esa, tendría que ir al Tribunal Supremo de Justicia, que es más chavista todavía. Es decir, no hay forma alguna de que tú, en ese periodo, no termines estableciendo negociaciones que además van a resolver muchos problemas, más importantes incluso. Porque algunos, sobre todo la gente más radical, cree que la negociación para costos de salida es para dónde se va Maduro, qué vuelo va a tomar, cuánta plata se lleva, etcétera. Qué familia lo acompaña en el vuelo donde se va. No, eso no es así. Estamos hablando del sistema chavista. Y no hay ninguna forma de que tú realmente produzcas una transición en Venezuela si el chavismo como sistema no tiene la oportunidad de regresar en el futuro al proceso electoral y ganar. Es decir, no se trata de si Maduro puede salir para ningún lado, como si fuera que tú estás tumbando a un dictador y negociaste sacarlo para que no haya un conflicto interno. No. Tú estás negociando con todo el sistema chavista, porque entre otras cosas, en la reunión de negociación va a estar sentado todo el sector militar y el alto mando, que también se siente amenazado ante ese cambio, sobre todo por un grupo de actores radicales que también existen en la oposición, que le han dicho que son unos narcotraficantes, terroristas, violadores de derechos humanos. ¿Tú qué crees? ¿Que es que el sector militar va a estar tranquilito, simplemente expectante a la juramentación de un actor que puede representar gente que ha dicho que lo va a destruir? No. Va a negociarse previamente cómo es que esos sectores van a estar protegidos para que tú apenas sueñes con concretar ese triunfo. Entonces, hay muchas dinámicas que vamos a ver a lo largo de estos meses. Pero verlo al revés también. A mí me gusta ponerlo al revés, porque es que todo el mundo da por descontado que aquí va a haber un cambio. Yo espero, voto por el cambio, pero no estoy
absolutamente seguro de que eso vaya a pasar. Porque sí, eso que dice Vladimir es completamente cierto. De nuevo, otra vez, regreso a las encuestas. Las encuestas están diciendo que hay una mayoría, pero además hay sentimientos. Arranqué mi presentación diciendo que además es natural desde el punto de vista teórico. Eso es todo verdad. Pero eso solo nos da probabilidades de ocurrencia de un triunfo de Edmundo sobre un triunfo de Maduro, ¿verdad? Es decir, las probabilidades de triunfo opositor son mayores que las probabilidades de triunfo de Maduro. Sí, son mayores. Pero métete en la probabilidad de triunfo de Edmundo. Y ahí no hay un solo escenario, porque ahí, en ese, está la probabilidad de que el gobierno reconozca ese triunfo y está la probabilidad de que el gobierno haga lo que sea para no reconocerlo o para evitarlo. Es decir, entonces, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en la probabilidad global, lo que no necesariamente significa que esa es la probabilidad de que la oposición termine siendo gobierno. Entonces, eso cambia dramáticamente. Lo que sí es verdad es que en ese escenario ya Maduro no podría ganar en materia de su hándicap, y no tendría la opción de negociación tranquila, no podría ser reconocido a nivel internacional, que es lo que está buscando. Pero el otro escenario, que ahí sí coincido con la oposición, de que Maduro tenga que disparar la bomba atómica cuando se dé cuenta que se equivocó, si se da cuenta que se equivocó, y se tira una bomba atómica que, bueno, que a lo mejor explota o a lo mejor no explota, porque a lo mejor le da al botón rojo y hay un cortocircuito en el cablecito que llega la chispa a la bomba. Todo eso puede pasar. Vladimir. Sí, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis Vicente, ¿no? Ahora, fíjate, hemos visto también que un resultado electoral adverso puede ser el lubricante que afloje mucho las tuercas que cohesionan hoy a la coalición gobernante. O sea, un resultado favorable a Edmundo González Urrutia puede provocar un vuelco de la correlación de fuerzas incluso dentro del chavismo. Habrá un chavismo que quizás quiera entenderse. El chavismo, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen 12 años por delante. Mira, aquí hay nosotros tuvimos un presidente llamado Luis Herrera, que es un tipo muy simpático, y él tenía una expresión, él decía, los militares son leales hasta que dejan de serlo. En cualquier escenario, la Fuerza Armada va a cobrar un rol fundamental como árbitro del equilibrio político interno, incluso en un escenario de, por ejemplo, de eventual violencia que pueda producirse. Dios quiera que nos salvemos de eso. Pues a mí me cuesta mucho creer que la Fuerza Armada vaya a prestarse para reprimir a electores que están reclamando el voto, por ejemplo, el que le reconozcan su resultado, por ejemplo. Me costaría mucho creer eso, ¿verdad? Pero también podría ocurrir un escenario como el de... O sea, todos los escenarios están abiertos, como dice Luis Vicente, eso es muy claro. Por ejemplo, puede ocurrir que el gobierno pierda la elección y haga lo que hizo en el estado de Barinas, pedir que se anule la elección por X o Z cosa, por cualquier argumento que sea válido o no. Es decir, son escenarios muy abiertos. Lo otro que es bueno señalar, porque claro, una cosa es el resultado electoral y otra cosa es lo que viene después, pero nos vamos a concentrar en el domingo, pero tirando la mirada hacia adelante. Si gana la oposición, es apenas colocar el pie en la puerta, no estás entrando realmente al poder, estás ganando uno de los poderes, como ya ocurrió en el 2015, y mira cómo pudo el gobierno y toda esta corporación de instituciones que controla el chavismo, cómo pudo dominar a la oposición y pudo doblegarla y le anuló el poder legislativo prácticamente, ¿verdad? Esto quiere decir que la presidencia de Edmundo González Urrutia, en caso de concretarse su triunfo, va a estar sometida a muchas presiones que lo van a obligar también a ir a un proceso de negociación, pero también el chavismo va a necesitar la negociación. En Venezuela, o vamos a un proceso de negociación postelectoral o vamos a una nueva era de confrontación que quién sabe a dónde nos va a llevar. Yo creo que esa es la clave de este proceso, o sea, la disyuntiva entre negociación o confrontación, porque el país lo que sí no puede seguir como está. O sea, ya Venezuela cambió, ya estamos entrando a otro momento político más allá del resultado. Si lo que las encuestas dicen se confirma, pues Edmundo González Urrutia debe ganar. Pero si ocurre algún escenario distinto, es cierto lo que dice Luis Vicente, o sea, tú no puedes descartar un resultado distinto porque es como en el 5 y 6, en el papel un caballo puede tener toda la de ganar, pero de repente se le dobla la pata en el camino y se cae, ¿entiendes? Se cae el jinete. Es decir, mejor no contar los pollos antes de nacer, como dicen, ¿no?
El presidente Nicolás Maduro, 2 días antes de las elecciones, decidió en un discurso electorero decir que en Venezuela habrá baño de sangre si la extrema derecha llega al poder. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Una frase que fue entendida como la posibilidad de que Maduro no acepte un resultado electoral distinto al de su triunfo y que produjo la reacción de muchos presidentes, como Lula da Silva. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia que se asustó con las advertencias que hizo recientemente su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Quien perde las elecciones toma un baño de voto. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. Que aconteça esto por bem de Venezuela. Gabriel Boric, presidente de Chile, también reaccionó y le dijo a Maduro lo siguiente. Y por lo tanto yo concuerdo y en respaldo las declaraciones de Lula que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. Les pregunto a ustedes, ¿será que realmente Venezuela va a resolver esta crisis política con un baño de sangre? ¿O va a encontrar los instrumentos para construir una transición que logre producir el cambio que muchos venezolanos están pidiendo? Mira, sin duda, la sociedad venezolana ha tenido válvulas de escape que han permitido que la violencia no sea el elemento central de su batalla política y social. Aun cuando sí han habido momentos de conflicto, de protesta, de enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas o la policía o las milicias con parte de la sociedad venezolana. Es decir, no estamos exentos de eso. Cuando nosotros hablamos, quizás es la terminología, cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de eso. No hablamos de la grande... De guerra. Guerrillas o sea, para nosotros, que la gente esté en la calle, que haya una bomba lacrimógena que le están tirando, que lo metan preso, que lamentablemente haya en un momento determinado un tiroteo donde algunas personas mueran. O sea, para nosotros en Venezuela, precisamente por nuestra estructura histórica, eso para nosotros es el acabose de la violencia. Es decir, no lo estamos planteando desde la perspectiva de una guerra civil o desde la perspectiva de la conformación de grandes grupos de choque a lo largo del país. Pero para nosotros es suficientemente malo que el día de la elección y posterior se provoquen hechos de conflicto entre grupos de venezolanos que pueden estar ahí defendiendo su posición política o defendiendo sus derechos y la separo. La separo porque una cosa es que el pueblo esté protestando para defenderse de un fraude demostrable y otra cosa es que el pueblo esté protestando para defenderse de un fraude que tú creaste para desestabilizar al gobierno al que tú crees que no debe estar en poder. Esas son dos cosas completas y radicalmente distintas, pero las dos pueden pasar porque la gente se puede masificar en una elección que va a estar llena de ruido y que es muy difícil separar ese ruido de las señales de verdad. Y le va a ser difícil a la población como le va a ser difícil a la comunidad internacional, porque está también prejuiciada sobre lo que ha sido la batalla comunicacional en estos días. Entonces, ahí hay un tema que sí puede ser peligroso. Vladimir.
Bueno, fíjate, igualmente coincido con Luis Vicente sobre ese asunto de la violencia. Sin embargo, hay que recordar que aquí tuvimos unos años muy duros. Entre el 2016 y el 2019 tuvimos años donde hubo muertos. Incluso creo que llegaron en la sumatoria, si no me equivoco, cerca de 100 muertos, ¿no? Y tuvimos detenidos y tuvimos quemas de establecimientos comerciales. Tuvimos, por ejemplo, el municipio de Chacao sufrió los embates de los encontronazos entre la policía y manifestantes. Hubo grupos de choque. También recordemos que aquí se produjo la operación Gedeón, que fracasó, que aquí se produjo también un atentado al presidente de la República. Esas cosas han pasado en nuestro país, pero recordemos que los países tienen también sus historias. Nosotros tenemos una historia no de este siglo, ni del siglo XX, pero en el siglo XIX hubo guerras civiles. Yo no estoy incitando a eso, nada más lejana de mi intención que provocar una cosa como esa. Simplemente el alerta es importante, porque a veces hay gente que cree que el mundo se acaba el 28 de julio y no, el mundo no se va a acabar, la política no se va a acabar el 28 de julio, gane quien gane, la política va a continuar y sobre todo porque estamos ante un equilibrio de fuerzas bastante parejo. Unos tienen quizás el favor popular, tienen el descontento a su favor y otros tienen el control de las instituciones, ¿verdad? Entonces es un juego en el cual ninguno va a poder aplastar al otro. Entonces por eso es importante el llamado pues a que la gente no empiece que si a tomar justicia por su mano, porque si se produce un resultado contrario al gobierno, mosca con grupos que quieran, vamos a ir a buscar a fulano a su casa, o ese tipo de cosas que le puede pasar por la cabeza a alguien. Dios quiera que no les pase por la cabeza, porque ahí sí podemos entonces estar tentando al demonio. En cuanto al asunto de la negociación, eso es muy importante porque mira, el problema venezolano ya es un problema que trasciende nuestra frontera, se ha convertido en un problema doméstico en Colombia. No, pues en Fíjate, Colombia. María Jimena, Sí, tú te imaginabas, nosotros no nos podíamos imaginar, quizás la diáspora colombiana ha sido mucho más grande y tiene más historia que la nuestra, pero nosotros jamás nos imaginábamos un estadio lleno de venezolanos cantando el himno nacional, por Dios. ¿Entiendes? Y gente llorando, venezolanos, miles y miles de venezolanos, 20,000, 30,000. Lo comento porque mi hijo estuvo cubriendo eso allá en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, esas cosas no se veían antes, esa es la cara bonita de la migración, pero puede aumentar la migración, por ejemplo, si nosotros alentamos este tipo de conflictos. El efecto que puede tener en la economía también. Los empresarios están muy pendientes de esto, la gente que tiene sus restaurantes, la gente que tiene sus negocios, no quiere conflicto político. Mucha gente dice, mira, yo no estoy con el gobierno, pero al final lo que quiero es que lo que vaya a pasar, que pase en paz. Es decir, el valor de la paz ha sido muy importante. La gente quiere votar, como se demostró en las primarias de octubre del año pasado, y como se va a demostrar el domingo. Yo creo que vamos a tener una votación muy masiva. Mira, yo solo quiero un comentario. A Vladimir le van a cerrar por hacer publicidad antes del domingo, porque estaba diciendo que Edmundo no se acaba el domingo. A propósito de Edmundo, en una entrevista que creo que salió publicada en varios medios en América Latina, Edmundo González Urrutia sale diciendo que si gana Maduro se podría dar otra oleada migratoria. Eso desde luego para Colombia significa más venezolanos cruzando la frontera. Ya tenemos cerca de 3 millones de venezolanos en Colombia, además de toda una diáspora que está repartida por muchas partes en el mundo. Yo creo que esos son elementos de exageración en los procesos políticos. Primero, porque la diáspora venezolana ya ocurrió en los segmentos más sensibles de migración. Por lo tanto, es mucho más difícil imaginar masas equivalentes a las que ya se fueron en el futuro. Segundo, porque la migración venezolana más importante no es política. La migración venezolana más importante es económica. Entonces, lo que sí es verdad no es si gana Maduro. En realidad, el problema más importante que vamos a tener es si no tenemos una elección que pueda ser reconocida. De nuevo, de Edmundo o de Maduro. Es decir, el problema no es que gane Maduro. El problema es que gane quien gane y no se pueda reconocer en el marco de una elección que permita que Venezuela se reinserte al mercado internacional y a la política internacional. Ese es nuestro problema. O sea, si nosotros vemos la elección solo, a lo mejor para muchos es así. Es decir, lo único ventaja que puede tener una elección es que salgamos de Maduro. Bueno, si tú ves la elección así, es terrible que Maduro ganara. Pero si tú ves la elección como lo que es una elección, claro, que es la posibilidad de que se exprese la población y que se pueda
garantizar un nuevo gobierno que pueda ser registrado y reconocido para rescatar la normalidad, bienvenido. Es decir, ese es el objetivo de la elección. María Jimena, cortico. Sí. Fíjate, yo en estos días entrevistaba al embajador de Estados Unidos, el embajador Palmieri, y él fue muy cuidadoso. Sin embargo, fíjate, él dijo algo que es importante, que más allá del resultado, lo importante es el proceso de votación como tal, que el proceso sea, bueno, que él dice que es una elección medianamente competitiva, pero que lo importante más que el resultado, yo no tan pendiente del resultado, sino más allá de que tenga su corazoncito, que todo el mundo sabe que lo tiene, lo que más les importa es que el proceso sea, bueno, digerible, aceptable, básicamente, y es lo que queremos, ¿no? Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.